Último asunto de los de carácter resolutivo, que es el punto 6 del orden del día, una moción que plantea el Grupo Municipal del Partido Socialista sobre la organización y funcionamiento de las sesiones ordinarias del Pleno Municipal. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Peña, supongo. Sí. Bien, la moción... Vamos a darle voz a esto. La moción, anticipo a los grupos, viene precedida de una serie de reuniones o de juntas de portavoces y es en función de, bueno, pues de los informes que se han emitido por parte de técnicos de este ayuntamiento en lo referente al tratamiento de las mociones como resolutivas, no resolutivas, como todos conocemos, en el orden del día, y también del capítulo de ruegos y preguntas. Ha habido una modificación del tratamiento desde el inicio de esta corporación y también desde la actuación o el criterio que se ha seguido en corporaciones anteriores. Nosotros entendemos, por nuestra parte, y así lo hemos manifestado una vez más, y creo que es un derecho que todos tenemos, incluso lo hemos comentado así directamente, además con la persona, con el técnico que ha hecho el informe y que ha plasmado su criterio, que ha sido el señor secretario aquí presente, y que no me duelen prendas en comentarlo, porque han sido unas conversaciones razonables en el sentido de la interpretación que se podía dar a la ley, con la que yo he manifestado y mi grupo pues no está totalmente de acuerdo en cuanto al tratamiento, respetando totalmente y por supuesto, como es conocimiento por parte suya, su criterio como profesional, y esto nos ha llevado a plantear esta moción en la que, bueno, es corta la exposición de motivos, no la voy a leer, pero voy a leer el clausulado que pedimos para su aprobación, y es: primero, dar forma a esta moción, dijimos con carácter de urgencia, para que entrase en la comisión correspondiente pasada, y así se hizo, atendiendo al planteamiento que entendemos razonablemente hizo el señor presidente. Segundo, hasta la aprobación de un reglamento de organización plenario, se ha hablado aquí incluso de un reglamento de organización municipal, no aquí, hemos hablado, ampliar el tiempo dedicado al capítulo de ruegos y preguntas, pasando de los 30 minutos actuales a 60, y tercero, de aprobarse esta moción en el próximo pleno, en el pleno actual, en el que estamos ahora mismo, y dado que está dentro del capítulo de mociones resolutivas, pues, y atendiendo a que debe ser incluida, como decíamos, en el capítulo de mociones resolutivas, esta ampliación que entrase en vigor ya en esta misma sesión plenaria. En principio, en comisión informativa se planteó con los votos a favor del Partido Popular, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, es decir, por unanimidad. Entonces, no me voy a extender más. Esta es la moción que traemos aquí y para su aprobación, y bueno, pues espero los comentarios o alguna aportación, porque se ha hecho efectivamente con carácter de urgencia. Quiero recordar que tuvimos la Junta de Portavoces, que me corrija, señor presidente, si me equivoco, fue el lunes sobre las 11 de la mañana, ¿no?, más o menos, y la comisión la teníamos el martes, con lo cual, para que entrase en registro de entrada, pues hubo que hacerlo muy rápidamente para dar ese carácter de urgencia, y entiendo que este mal estudiante, que la verdad es que tiene poco tiempo y no está todo el día en la universidad, sino que tiene también otras cosas que hacer, ¿no?, porque trabaja somos los estudiantes que trabajan por la mañana y por la tarde estudian, pues está abierto a cualquier sugerencia o modificación por parte de los grupos políticos aquí presentes. Gracias, señor Peña. Yo creo que poco debate merece la iniciativa por la coincidencia en el planteamiento, estimo yo. Pero vamos, abrimos turno de intervenciones. La señora Iranzo pide palabra y el señor García pide palabra. Pues en primer lugar, señora Iranzo. Pues muy bien, tal y como ha dicho el presidente, sí que es cierto que la moción en sí no tiene por qué generar mucho debate, puesto que, salvo alguna cosa, está ya todo más o menos hablado. Sabemos ya casi todos que esto surge de los informes con los que nos encontramos
en este caso han sido los grupos de la oposición, 2 mociones del Partido Socialista y una de Izquierda Unida. Y medida provisional es la propuesta que trae aquí hoy el Partido Socialista, que es para garantizar más o menos el debate y que el apartado de ruegos y preguntas siga teniendo cabida, plantear algún nuevo ruego o pregunta, ampliarlo provisionalmente a media hora. Yo la puntualización que sí quiero hacer es que esto nos emplace a todos los grupos a que, y esperemos que así sea, encontremos una solución a que haya participación y seguimiento por parte de todos los grupos en un pleno, ya sea planteando un nuevo funcionamiento del pleno o encontrando otra manera para que podamos tener cabida a cualquier propuesta de cualquier grupo del ayuntamiento. Nada más. Señor Peña, el turno que le corresponde al Grupo Socialista, primero tiene el uso de la palabra. Presidente, uno de mi partido y otro le rogaría me modifique el orden del día y los puestos en la mesa. El orden del día, no, la ubicación de los dos. Señor Peña, tiene el uso de la palabra. Sí. Bien, como he comentado, Es verdad que siempre se dado la premura con la que se ha planteado la moción, a mí me gustaría hacer aquí un planteamiento para un poco definirla más concretamente, que ponga a consideración de los grupos políticos. Es decir, y ya hemos visto ahí en el orden del día que el señor presidente ha metido unos puntos considerando ruegos y preguntas o preguntas exclusivamente. Según se ha venido actuando en este pleno y considerando que algunas mociones van a entrar en este capítulo, no ha planteado en la moción, y creo que sería fundamental plantear un poco los tiempos de intervención. Yo creo que sería razonable darles la misma aplicación desde mi punto de vista que se está dando a las mociones. Es decir, ruego, si es pregunta, 4 minutos máximo para su planteamiento y 4 minutos de respuesta, y si es ruego, 4 minutos en primera intervención y respuesta y 2 minutos, si al lugar, como el ruego lo permite, según normativa, 2 minutos en segunda intervención, porque si no corremos el riesgo de coger un ruego, una pregunta y cargarnos todo la buena voluntad que tenemos y la participación de los 3 grupos. Entiendo que habría que limitar luego que están limitadas las mociones. Y por otro lado, hizo un planteamiento el señor presidente en función de que su criterio sería que las mociones, llamemos entre comillas, que vayan o las cuestiones que vayan al capítulo de ruegos y preguntas, y que son por escrito, obviamente, porque nosotros en principio la presentamos como mociones y después se le dará la consideración en función del informe que haga el señor secretario. Como digo, se consideraría su inclusión por orden de entrada. Yo entiendo que se debería mantener el criterio hasta ahora de que fuese una o a uno de los grupos políticos, porque sería mucho más democrático y mucho más participativo. Puede darse la circunstancia, si no, de que un grupo político en un momento determinado presente un montón de mociones de este tipo y bloquee la posibilidad de que el resto de los grupos puedan tener la oportunidad de hacer planteamientos en el pleno. Por tanto, igual que ahora se dice, pues el Grupo Socialista, el Grupo Izquierda Unida, el Grupo del Partido Popular, que fuese uno a uno los grupos, en el supuesto de que hayan presentado ruegos y preguntas o mociones que se consideren que tienen en este capítulo por parte de todos los grupos, y no solamente por orden de entrada, que, como digo, puede dar origen a alguna mala práctica que atentaría un poco contra la igualdad y el equilibrio democrático en este pleno. Nada más. Le pasamos el uso de la palabra al portavoz del Grupo Popular, señor Peña, pero considerando su intervención y deduciéndose de la misma que hay una serie de autoenmiendas, sí me gustaría que me pasara usted por escrito en qué términos va a quedar la parte dispositiva de
de la moción, a efectos de que todos los miembros sepan realmente lo que votamos. La parte primera, o mejor dicho, el primer acuerdo, ya no tiene ningún tipo de sentido el mantenerlo en la iniciativa, puesto que ya se declaró urgente la iniciativa de la Comisión Informativa, y con respecto al punto segundo, que sería el primero de la moción, y al punto tercero, que sería el segundo, sí me gustaría que me matizara usted con detalle realmente qué es lo que está planteando, a efectos de que podamos manifestarnos y votar sobre todo. Señor García, primer turno, Grupo Popular. Sí, Luis, si en lugar de tener 4 minutos para el turno, tiene 10 minutos, yo creo que el reglamento se queda hecho hoy con la cantidad de propuestas que has ido haciendo a la propia moción, ¿no? Pero bueno, dicho eso, me alegro que hayas hecho el planteamiento de la forma que lo has hecho hoy, no como se hizo en la comisión informativa. No hay que buscar fantasmas ni historia. Yo creo que es un planteamiento razonable el que la exposición de motivos que has dado en el Pleno, y yo quisiera hacer una puntualización a los comentarios que has venido realizando. En primer lugar, señor presidente, se dijo en la comisión informativa y no se ha dicho, la moción habla en el punto segundo concretamente, que pasaría ahora a ser el primero, de 60 minutos, pero la comisión quedamos en que quedara reflejado el horario, que sería de 2 de la tarde y de 14 horas a 15 horas el periodo de ruegos y preguntas, para que no, en detrimento, eso sí, ya se explicó en la comisión informativa, del periodo dedicado a las mociones, y no ampliando el horario establecido para el pleno, que finaliza a las 3 de la tarde. Dicho eso, Luis, yo considero que la moción habría que adoptarla tal cual está planteada, en base a esa petición que formuló el alcalde en la Junta de Portavoces, de que se presentase por escrito alguna propuesta y se estudiaría. Es lo que has hecho, y se ha estudiado y viene a comisión informativa y posteriormente al pleno en el que nos encontramos. Pero con respecto a la propuesta de regular los tiempos, yo creo que, siguiendo también esa línea, los tiempos están aprobados, los tiempos de los ruegos y preguntas están aprobados del mes de junio del 2006, y en cuanto no haya un acuerdo plenario contrario, habrá que mantener esos tiempos, y yo creo que cualquier propuesta debe de seguir el mismo orden, el mismo sentido, el mismo planteamiento que trae esta propuesta de ampliación, es decir, presentar una moción donde por cualquier grupo pudiese plantearse una modificación en los tiempos de los ruegos y preguntas, y traerla a su comisión informativa correspondiente al Pleno y adoptar el acuerdo que corresponda. Y lo mismo ocurre, por tanto, con el sistema actual de rotación, es decir, coincido con el Partido Socialista en que debe de mantenerse, que cada grupo vaya planteando una propuesta, pero eso sí, eso es lo que tenemos aprobado, pero eso sí, dentro de ese periodo, dentro de esa rotación, que cada grupo municipal se atienda el ruego o la pregunta formulada con anterioridad, para que se vaya quitando y después no haya ningún tipo de culpabilidad hacia el equipo de gobierno, hacia el alcalde, de que ruegos presentados en fecha tal todavía siguen pendientes de contestar. Entonces, mantengo esa rotación, que es lo que tenemos aprobado, pero coincido en la propuesta del alcalde de darle prioridad a aquellos ruegos, aquellas preguntas por orden de entrada de presentación en el registro de entrada. Entonces, yo te propongo de que tratemos esta moción, que ampliemos para el pleno de hoy ese periodo de ruego y pregunta, comenzando a las 2 de la tarde, pero el resto de proposiciones, de propuestas que has hecho, que lo hagas por escrito y lo traigamos al órgano correspondiente en una próxima comisión y en un próximo pleno hablemos del tema. Bien, pues entonces abrimos un segundo turno. Señor Iranzo, no hace uso de la palabra. Señor Peña, Grupo Socialista, segundo turno. Sí, vamos a ver. Yo creo que aquí hemos hablado, porque además por parte del señor presidente un poco, creo ya discrepábamos, y al final yo creo que él, con sus comentarios de ser responsable de lo del día, me daba la razón, y además lo dijo, y así lo quedó, constará en acta, que previamente presentase yo un reglamento que después se estudiaría. Yo había pedido un grupo de trabajo. Entiendo que además de este tema, del reglamento del Pleno, yo voy a aprovechar ya y voy a modificar voy a presentar una moción, y aquí yo lo anticipo, para hacer un reglamento orgánico municipal, donde por lo menos en inicio se traten temas como la constitución de la corporación
la liberación de cargos, el reglamento del Pleno, las contrataciones y el funcionamiento de los consejos de participación ciudadana. Básicamente, como hemos hablado con ese reglamento, que después se podrá ir modificando. Va a ser laborioso, tardará un poco de tiempo, pero a mí lo que sí digo es que fundamentalmente las propuestas que he hecho antes, la de marcar, porque ahora mismo en ruegos y preguntas, si lo recordamos, la actuación que estamos teniendo no se está marcando en ningún tiempo, tanto ni en el ruego ni en la pregunta por parte del grupo que lo hace, ni la respuesta. Yo no recuerdo, José Miguel, ahora mismo, desde el año ese que estamos comentando, pero aquí, y lo digo cariñosamente y en plan, aquí mi amigo el hombre del tiempo, nunca nos corta cuando estamos ni yo tampoco, que muchas veces estoy diciendo, y sí habría que marcarlo, porque si no corremos el riesgo de que con un ruego, una pregunta, se nos vaya, por escrito, se nos vaya la hora completa. Cosa que se pretende que no es así. Y por otro lado, sí entiendo que aun dando esa prioridad de fecha y que las que queden pendientes se vayan solventando con anterioridad a las que se han presentado con posterioridad, sí habría que darle una alternancia de grupo, porque si no estamos perdidos. Ahora me voy yo a mi oficina, presento a 47 y he bloqueado el pleno y lo que se pregunta durante... Señor Peña, muchísimas gracias. Le queda el turno de cierre. Señor García, turno segundo. El Grupo Popular tiene usted el uso de la palabra. Pero si, Luis, si coincidimos en eso, si he dicho en mi intervención que coincido en que se mantenga el sistema de rotación y que cada grupo vaya presentando, porque coincido en que efectivamente yo puedo presentar a 40 ruegos y ya tengo aquí para varios plenos yo solo hablando de lo que a mí me pueda interesar en cierto modo, pero que en eso coincidimos. Pero sí, dentro de esa rotación mantengo de que se le dé prioridad a aquellos asuntos presentados con anterioridad por orden en el registro de entrada. Y con respecto a lo que has comentado de que ya anuncia que vas a presentar una moción que pueda recoger algún tipo de reglamento, de regulación. Pero yo coincido en lo que ya dijimos en la Junta de Portavoces, y creo que fuiste tú quien lo apuntaba, de que ese documento elaborado donde se recoja ese reglamento orgánico de pleno, de como queramos llamarlo, del ayuntamiento en general, debe ser un documento consensuado entre todos los grupos políticos con el único propósito de que tenga una durabilidad, que no sea un reglamento ya nacido con una fecha de caducidad, dependiendo del gobierno, de quién esté gobernando en cada momento. Entonces, hasta que no tengamos ese documento, que debe de ser como digo, elaborado entre todos los grupos, propuestas como la que estamos abordando en estos momentos, propuestas puntuales que veamos que son necesarias y que no merece la pena esperar, oiga, pues estamos abiertos a elaborar, debatir y tratar todas esas propuestas. Pero en cuanto al llamado reglamento, yo creo que debería de reconsiderar esa presentación de moción y, bueno, sentémonos los tres portavoces, los tres grupos, marquemos una hoja de ruta y empecemos a elaborar ese documento, que tampoco es tan necesario si abrimos esa posibilidad de poder ir regulando puntualmente lo que veamos oportuno y necesario, pero abierto estamos. Y en cuanto al tiempo establecido, pues es una prueba, señor... es una prueba de la flexibilidad en el apartado de ruegos y preguntas. Señor García, muchísimas gracias. Señor Peña, cerramos debate. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, para cerrar el debate, creo que, bueno, por la propuesta que el Partido Popular quedó liberado de la responsabilidad que me dio el señor presidente de ser yo el encargado de hacer ese documento inicial. Me está invitando a que sea un grupo... que hagamos una reunión con representantes de cada partido para ir haciendo cosas que yo planteé al inicio y lo veía razonable, porque es complejo y son muchas cuestiones las que habrá que tratar, y tampoco es una cuestión, como estamos comentando, que con el ROP, con la ley de base de régimen local y con estas modificaciones que estamos haciendo, tampoco es que sea una cosa necesaria y urgente para el funcionamiento de este ayuntamiento, pero sí efectivamente para perdurar durante el tiempo un reglamento que haga que las cosas tengan una lógica y una continuidad corporación tras corporación, con las pequeñas modificaciones que se puedan hacer en su momento. Por tanto, pues simplemente pedir el voto, que yo creo que ya hemos hablado de ello, de todos los grupos políticos para esta propuesta, con las pequeñas aclaraciones que me ha pedido el señor presidente, que yo le he plasmado ahí una hoja con mi mala letra, que no sé si entenderá o se lo tendré que traducir. Muchísimas gracias, señor Peña. No requiere traducción el
el planteamiento que usted ha hecho en el documento y hacer una serie de observaciones a lo que se ha dicho por la referencia o por las alusiones de las que he sido objeto. Vamos a ver, señor Peña, yo no le libero de la responsabilidad de elaborar el documento que anunció que pensaba plantear. Lo mismo que hago un llamamiento a los portavoces de Izquierda Unida del Partido Socialista, el Partido Popular, para que entre todos hagamos un esfuerzo para sacar un reglamento de todos, para que ese reglamento en el tiempo no sufra modificaciones en función de quienes puedan ocupar en un momento determinado la responsabilidad del Gobierno. Pero, señor Peña, que lo que dejé claro en la Junta de Portavoces y vuelvo a manifestar en la mañana de hoy es que se pongan encima de la mesa propuestas por parte de cada uno de los grupos que sirvan de base para constituir ese grupo de trabajo y a partir de ahí que analicemos cada uno de nosotros las distintas propuestas que plantean los diferentes grupos y a partir de ahí empezar a navegar con el ánimo de conseguir un reglamento de consenso. Me alegro que reconozca usted lo que manifestaba la Junta de Portavoces acerca de la innecesariedad de acometer esto de manera urgente, entre otras cosas porque seguimos entendiendo que no es una prioridad, porque por un lado tenemos el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, que es el que se aplica en este y en todos los ayuntamientos de España, y después, de resultar necesario, haríamos lo que estamos haciendo, es decir, que concretar de manera más detallada aspectos que ya aparecen regulados en el propio reglamento de organización, pero que sí que me parece bien, ya que se ha abierto el debate, que trabajemos todo con la intención de que este ayuntamiento pudiera tener un reglamento específico de organización y de funcionamiento. Y después, por último, parte dispositiva de la iniciativa. Deduzco, señor Peña, que la parte dispositiva quedaría conformada de la siguiente manera. Entre los acuerdos que usted nos plantea, el primero ya no sería el que aparece en la moción. El primero ya sería el de, hasta la aprobación de un reglamento de organización, ampliar el tiempo dedicado al capítulo de ruego y pregunta, pasando de 30 minutos, de los 30 minutos actuales a los 60, con la puntualización que le ha hecho el portavoz y que le hicimos en la Junta de Portavoces, iniciándose a las 14 horas y finalizando a las 15 horas. El punto segundo de la iniciativa sería el que se amplíe los tiempos previstos actualmente para los ruegos y preguntas un minuto más. El punto tercero sería el que cuando se aborde el apartado de ruegos y preguntas haya rotación a la hora de sustanciar los ruegos y preguntas por los distintos grupos, como hasta ahora hemos decidido. Bien, pero es que, señor Peña García, eso contradice con lo que yo manifesté en la Junta de Portavoces, que seguiríamos rigurosamente el orden de registro de entrada. Y la propuesta que hace el señor Peña es que se produzca una rotación. Yo interpreto que lo que el señor Peña ha dicho es que no sigamos rigurosamente el día del registro de entrada, sino que los distintos ruegos que se presenten por escrito no tengamos en cuenta el factor temporal, sino que nos vayamos al criterio de rotación que habíamos planteado. Y en cuarto lugar, nos plantea el Grupo Socialista que su iniciativa tenga aplicación en el día de hoy. Hay una discrepancia de lo que el señor Peña nos plantea con lo que ha manifestado el señor García. Entonces, si el señor Peña plantea mantener la iniciativa con la parte dispositiva que yo acabo de decir, si queremos sacar adelante la iniciativa, lo razonable sería que pudiéramos, que el señor Peña nos admitiera la votación separada. En los tiempos. El señor García ha dicho que aparquemos la ampliación, que tampoco tiene, entiendo yo, mucha importancia, pero porque también pudiera ser objeto de negociación o de consenso entre las partes, y mantengamos los tiempos actuales. La diferencia es un minuto, señores. La diferencia es un minuto, porque lo que está previsto actualmente me parece que son 3 minutos para las preguntas y para los ruegos 3 minutos en la formulación y 2 minutos en el segundo tiempo. Y tampoco estamos hablando de un asunto, y visto lo visto en la práctica, no tiene la mayor trascendencia, entre otras cosas porque evidentemente casi ninguno, por no decir ninguno, cumplimos rigurosamente los tiempos marcados para el apartado de ruego y preguntas. Por tanto, señor García, usted dirá si votamos en bloque o si le plantea usted al Grupo Socialista retirar en los tiempos o votamos por separado. Aclárense. Señor García.
Ahora mismo tenemos simplemente aclarar una duda para saber lo que estamos votando. Ahora mismo tenemos aprobado desde 2006 que las preguntas se sustanciarán con 3 minutos para la exposición y 3 minutos para la respuesta. Plantea 4. Bien, en los ruegos y preguntas tenemos aprobado que para la formulación y para la primera respuesta son 3 minutos y para la réplica en segundo turno 2 minutos para el formulante y 2 minutos para la respuesta. Lo único que plantea es ampliar 1 minuto la primera intervención que le corresponde al formulante y la primera intervención que le corresponde al concejal al que le afecte el ruego. Pues no tenemos inconveniente. Perfecto, perfecto. Pues entonces, señor Peña, se mantiene la parte dispositiva, se somete a votación en bloque. Y pasamos a votar la iniciativa en los términos que yo he expuesto. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Pues, señor secretario, se aprueba por unanimidad. Pues nada, queda aprobada la propuesta por unanimidad, que son 20 votos favorables. Muy bien, pues pasamos.